Cuentos de Pío Baroja. Lo desconocido. Se instalaron marido y mujer en el vagón. Él, después de colocar las carteras de viaje, se puso un guardapolvo gris, se caló una gorrilla, encendió un cigarro y se quedó mirando al techo con indiferencia. Ella se asomó a la ventanilla a contemplar aquel anochecer de otoño. Desde el vagón se veía el pueblecillo de la costa, con sus casas negruzcas, reunidas para defenderse del viento del mar. El sol iba retirándose poco a poco del pueblo. Relucía entonces con destellos metálicos en los cristales de las casas, escalaba los tejados ennegrecidos por la humedad y subía por la oscura torre de la iglesia hasta iluminar solamente la cruz de hierro del campanario, que se destacaba triunfante con su tono rojizo en el fondo gris del crepúsculo. Pues no esperamos poco, dijo él con un ceceo de gomoso madrileño, echando una bocanada de humo al aire. Ella se volvió con rapidez a mirarle. Contempló a su marido, que lucía sus manos blancas y bien cuidadas, llenas de sortijas, y volviéndole la espalda se asomó de nuevo a la ventanilla. La campana de la estación dio la señal de marcha. Comenzó a moverse el tren lentamente. Hubo esa especie de suspiro que producen las cadenas y los hierros al abandonar su inercia. Pasaron las ruedas con estrépito infernal, con torpe traqueteo por las placas giratorias colocadas a la salida de la estación. Silbó la locomotora con salvaje energía. Luego el movimiento se fue suavizando y comenzó el desfile, y pasaron ante la vista caseríos, huertas, fábricas de cemento, molinos y después, con una rapidez vertiginosa, montes y árboles y casetas de guardavías, y carreteras solitarias y pueblecillos oscuros apenas vislumbrados a la vaga claridad del crepúsculo. Y a medida que avanzaba la noche, iba cambiando el paisaje. El tren se detenía de cuando en cuando en apeaderos aislados, en medio de eras, en las cuales ardían montones de rastrojos. Dentro del vagón seguían, solos, marido y mujer. No había entrado ningún otro viajero. Él había cerrado los ojos y dormía. Ella hubiera querido hacer lo mismo, pero su cerebro parecía empeñarse en sugerirle recuerdos que la molestaban y no la dejaban dormir. ¿Y qué recuerdos? Todos fríos, sin encanto. De los 3 meses pasados en aquel pueblo de la costa, no le quedaban más que imágenes descarnadas en la retina, ningún recuerdo intenso en el corazón. Veía la aldea en un anochecer de verano, junto a la ancha ría, cuyas aguas se deslizaban indolentes entre verdes maizales. Veía la playa, una playa solitaria, frente al mar verdoso, que la acariciaba con olas lánguidas. Recordaba crepúsculos de agosto, con el cielo lleno de nubes rojas y el mar teñido de escarlata. Recordaba los altos montes escalados por árboles de amarillo follaje, y veía en su imaginación auroras alegres, mañanas de cielo azul, nieblas que suben de la marisma para desvanecerse en el aire, pueblos con gallardas torres, puentes reflejados en los ríos, chozas, casas abandonadas, cementerios perdidos en las faldas de los montes. Y en su cerebro resonaban el son del tamboril, las voces tristes de los campesinos aguijoneando al ganado, los mugidos poderosos de los bueyes, el rechinamiento de las carretas y el sonar triste y pausado de las campanas del Ángelus. Y mezclándose con sus recuerdos llegaban del país de los sueños otras imágenes, reverberaciones de la infancia, reflejos de lo inconsciente, sombras formadas en el espíritu por las ilusiones desvanecidas y los entusiasmos muertos. Como las estrellas que en aquel momento iluminaban el campo con sus resplandores pálidos, así sus recuerdos brillaban en su existencia, imágenes frías que impresionaron su retina sin dejar huella en el alma. Solo un recuerdo bajaba de su cerebro al corazón a conmoverlo dulcemente. Era aquel anochecer que había cruzado sola de un lado a otro de la ría, en un bote. Dos marineros jóvenes, altos, robustos, con la mirada inexpresiva del vascongado, movían los remos. Para llevar el compás, cantaban con monotonía un canto extraño, de una dulzura grande. Ella, al oírlo, con el corazón aplanado por una languidez sin causa, les pidió que cantaran alto y que se internaran mar adentro. Los dos remaron para separarse de tierra, y cantaron sus zotzicos, canciones serenas que echaban su amargura en un crepúsculo esplendoroso. El agua, teñida de rojo por el sol moribundo,
se estremecía y palpitaba con resplandores sangrientos, mientras las notas reposadas caían en el silencio del mar tranquilo y de redondeadas olas. Y al comparar este recuerdo con otros de su vida, de sensaciones siempre iguales, al pensar en el porvenir plano que le esperaba, penetró en su espíritu un gran deseo de huir de la monotonía de su existencia, de bajar del tren en cualquier estación de aquellas y marchar en busca de lo desconocido. De repente se decidió y esperó a que parara el tren. Como nacida de la noche, vio avanzar una estación hasta detenerse frente a ella, con su andén solitario, iluminado por un farol. La viajera bajó el cristal de la ventanilla y sacó el brazo para abrir la portezuela. Al abrirla y al asomarse a ella, sintió un escalofrío que recorrió su espalda. Allá estaba la sombra que la acechaba. Se detuvo, y bruscamente, sin transición alguna, el aire de la noche le llevó a la realidad, y sueños, recuerdos, anhelos desaparecieron. Se oyó la señal y el tren tornó a su loca carrera por el campo oscuro lleno de sombras, y las grandes chispas de la locomotora pasaron por delante de las ventanillas como brillantes pupilas sostenidas en el aire. El reloj, de Pío Baroja. Porque todos sus días, dolores y sus ocupaciones, molestias, aún de noche su corazón no reposa. Eclesiastés. Hay en los dominios de la fantasía bellas comarcas en donde los árboles suspiran y los arroyos cristalinos se deslizan cantando por entre orillas esmaltadas de flores a perderse en el azul mar. Lejos de estas comarcas, muy lejos de ellas, hay una región terrible y misteriosa en donde los árboles elevan al cielo sus descarnados brazos de espectro, y en donde el silencio y la oscuridad proyectan sobre el alma rayos intensos de sombría desolación y de muerte. Y en lo más siniestro de esa región de sombras hay un castillo negro y grande, con torreones almenados, con su galería ojival ya derruida y un foso lleno de aguas muertas y malsanas. Yo la conozco esa región terrible. Una noche, emborrachado por mis tristezas y por el alcohol, iba por el camino tambaleándome como un barco viejo al compás de las notas de una vieja canción marinera. Era una canción la mía en tono menor, canción de pueblo salvaje y primitivo, triste como un canto luterano, canción serena de una amargura grande y sombría, de la amargura de la montaña y del bosque, y era de noche. De repente sentí un gran terror. Me encontré junto al castillo y entré en una sala desierta. Un alcotán con una ala rota se arrastraba por el suelo. Desde la ventana se veía la luna que iluminaba con su luz espectral el campo yerto y desnudo. En los fosos se estremecía el agua intranquila y llena de emanaciones. Arriba, en el cielo, el brillante Arturus resplandecía y titilaba con un parpadeo misterioso y confidencial. En la lejanía, las llamas de una hoguera se agitaban con el viento. En el ancho salón, adornado con negras colgaduras, puse mi cama de helechos secos. El salón estaba abandonado. Un braserillo, donde ardía un montón de teas, lo iluminaba. Junto a una pared del salón había un reloj gigantesco, alto y estrecho como un ataúd. Un reloj de caja negra que en las noches llenas de silencio lanzaba su tic-tac metálico con la energía de una amenaza. Ah, soy feliz, me repetía a mí mismo. Ya no oigo la odiosa voz humana, nunca, nunca. Y el reloj sombrío medía indiferente las horas tristes con su tic-tac metálico. La vida estaba dominada. Había encontrado el reposo. Mi espíritu gozaba con el horror de la noche mejor que con las claridades blancas de la aurora. Oh, me encontraba tranquilo. Nada turbaba mi calma. Allí podía pasar mi vida solo, siempre solo, rumiando en silencio el amargo pasto de mis ideas, sin locas esperanzas, sin necias ilusiones, con el espíritu lleno de serenidades grises, como un paisaje de otoño.
y el reloj sombrío medía indiferente las horas tristes con su tic-tac metálico. En las noches calladas una nota melancólica, el canto de un sapo me acompañaba. Tú también, le decía el cantor de la noche, vives en la soledad. En el fondo de tu escondrijo no tienes quien te responda más que el eco de los latidos de tu corazón. Y el reloj sombrío medía indiferente las olas tristes con su tic-tac metálico. Una noche callada, sentí el terror de algo vago que se cernía sobre mi alma, algo tan vago como la sombra de un sueño en el mar agitado de las ideas. Me asomé a la ventana. Allá en el negro cielo se estremecían y palpitaban los astros. En la inmensidad de sus existencias solitarias, ni un grito, ni un estremecimiento de vida en la tierra negra, y el reloj sombrío medía indiferente las horas tristes con su tic-tac metálico. Escuché atentamente. Nada se oía. El silencio por todas partes. Sobrecogido, delirante, supliqué a los árboles que suspiraran en la noche, que me acompañaran con suspiros. Supliqué al viento que murmurase entre el follaje y a la lluvia que resonaran las hojas secas del camino, e imploré de las cosas y de los hombres que no me abandonasen, y pedí a la luna que rompiera su negro manto de ébano y acariciara mis ojos, mis pobres ojos, turbios por la angustia de la muerte, con su mirada argentada y casta. Y los árboles, y la luna, y la lluvia, y el viento permanecieron sordos. Y el reloj sombrío que mide indiferente las horas tristes se había parado para siempre. Conciencias cansadas, por Pío Baroja. Salí del teatro disgustado, triste, con el cerebro lleno de ideas negras. Tanta grosería, tanta bestialidad me molestaban. Me encontré en la calle. Era un anochecer de día de fiesta. El cielo estaba plomizo, llovía. Como el barro sucio en las aceras, se iban formando en mi espíritu sedimentos de ideas turbias, precipitados negros, tan negros como el cielo y como la noche. Las tiendas estaban cerradas. Los tranvías regresaban hacia la Puerta del Sol atestados de gente. Había esa animación repulsiva del domingo que tanto nos molesta a los que podemos salir durante toda la semana. Hasta en eso el hombre es egoísta. Le desagrada a uno la alegría estrepitosa de la gente de las tiendas y de los almacenes. Huyendo del alboroto, me interné en callejuelas estrechadas andando al azar. No podía arrojar de la imaginación el recuerdo del teatro. Oía los brutales chistes de la obra, transformándose en carcajadas al pasar por las cabezas huecas de aquella masa de imbéciles que formaba el público, y veía a uno de los cómicos, un payaso de cara innoble con el cuerpo rígido como un garrote, haciendo gestos y visajes y dando gritos estridentes. Y sin embargo, me había dicho que era un hombre honrado, padre de familia, decente y digno. Su mujer, una mujer de su casa, se ganaba la vida enseñando las piernas en el teatro mientras él hacía payasadas. El dinero que iban reuniendo lo guardaban en el Monte de Piedad. Esto, no sé por qué, me parecía extraño. Seguía andando al azar, cuando me llamó la atención el escaparate de una funeraria. Desde chico siento una gran aversión por esas tiendas y sin embargo excitan mi curiosidad. Es un tráfico curioso el que se hace con los atavíos de la muerte, ¿verdad? Es interesante una funeraria. Parece un archivo, un museo de cosas lúgubres y grotescas al mismo tiempo. Se suelen ver en el interior ataúdes de todas clases y tamaños, como en las tiendas de ultramarinos, las latas de conservas. Luego en el escaparate hay coronas blancas para niños, coronas negras para los hombres, angelitos en una postura académica, mirando melancólicamente un letrero que dice souvenir, porque en España hasta los ángeles están traducidos del francés. Y hay otras muchas cosas interesantes. Cruces de mármol, adornos de azabache y además un farol sobre la puerta. Después de mirar el escaparate, dirigí mi vista hacia el interior.
En medio de la tienda, junto a la mesa, cosía una mujer joven. Dos niños correteaban por allá y jugaban al escondite, ocultándose entre los ataúdes. Alguna zambra debieron armar entre los dos, porque el más pequeño comenzó a llorar y se acercó a la mujer. Esta dejó la aguja y la tela sobre la mesa y tomó al niño en los brazos. Pude ver su cara, una cara morena, llena de energía y de bondad. ¿Cómo no le parecerá a esta mujer su comercio repulsivo? Me pregunté, y no pudiendo darme a mí mismo contestación, seguí adelante. Como la acera de la calle era estrecha, tuve que dejar paso a una pareja que venía de Bracete. Al cruzar los conocí a los dos. Era un matrimonio feliz. Vivían en una continua luna de miel. Tenían una casita de préstamos que les daba pingües ganancias y, después de pasar la mañana, él en sus negocios y ella arreglando la casa, iban a pasear por la tarde del brazo, tan enamorados, sin acordarse de la mujer del albañil a la que habían dado 2 reales por el empeño de unas sábanas que valían 60. Y estos tendrán remordimientos, pensé. Seguramente que no. Se me ocurrió ir a cenar al café. La casa debía estar triste. Un cura que se sentaba en mi mesa se acercó y se puso a tomar café a mi lado. Empezó a hablarme de las partidas de tresillo que jugaban en casa de unas amigas. Viendo que estaba distraído, el cura se puso a hablar con uno de otra mesa. Enfrente de mí acababan de sentarse dos abonadas a diario. La madre era una lagarta, gruesa y amazacotada. La hija, una rubia con los ojos azules y una carilla ojerosa y lánguida. La madre exhibía a la hija con el piadoso objeto de venderla, y a pesar de esto se veía que la quería. Seguramente, si se hubiera muerto su hija, hubiera llorado, pero ¿no tendría alguna cosa como conciencia esa mujer? Deseando olvidar el tema desagradable de mi pensamiento, abrí una ilustración, y lo primero que me pareció fue el retrato del general. Ah, el general. Recuerdo haberle visto pasear con sus nietos, y enseguida se presentó ante mi imaginación la siguiente pregunta. ¿Le remorderá la conciencia a este hombre por los soldados que ha enviado a morir a tierras lejanas? A juzgar por lo sonriente del retrato, no debía remorderle ni poco ni mucho. Pero aquí nadie se arrepiente de nada, murmuré yo indignado. ¡Caramba! Dijo el cura interrumpiéndome. ¡Caramba! Hoy viernes de Cuaresma y he tomado café con leche. ¡Qué atrocidad! Vamos, ya había uno que se arrepentía de algo. Salí del café pensativo. El cómico, el de la funeraria, el prestamista, el general, el cura, todos me parecían sin conciencia. Y además de estos, el abogado que engaña, el comerciante que roba, el industrial que falsifica, el periodista que se vende. Y sin embargo, pensé después, toda esa tropa que roba, que explota, que engaña y que prostituye, tiene sus rasgos buenos, sus momentos de abnegación y sus arranques caritativos. La verdad es que, semi-ángel o semi-bestia, el hombre es un animal extraño. La trapera, de Pío Baroja. Yo creo que en las ciudades grandes, si Dios está en algún lado, es en los solares. Esa irrupción de un campo desolado dentro del pueblo me enamora. Nada para mí tan interesante como ver por las rendijas de una empalizada el interior de un solar, con el suelo lleno de barreños rotos, de latas de petróleo, de ruedas de coches. ¿De dónde procederá todo eso? Suelo preguntarme. Y quisiera que el puchero cascado me contara su historia desde que vino de Alcorcón, y la escoba vieja arrimada a la pared y el cacharro roto me iniciaran en sus secretos. Pero cuando más me seducen los solares es en la primavera. Entonces me dan ganas de tenderme al sol con el sombrero echado sobre los ojos y pasar horas y horas mirando el cielo azul, viendo revolotear las abejas y los moscardones, mientras zumba el aire con murmullos sordos en los oídos. Hay un solar junto a mi casa encantador. Si algún día por casualidad pasáis de 4 a 5 de la mañana por allá, veréis a una vieja y a una niña que empujan desde dentro 2 tablas de la empalizada y salen furtivamente a la calle. La vieja es pequeña, arrugada, sin dientes. Lleva un saco vacío en la espalda y un gancho en la mano. La niña es flaca, desgarbada, tiene el rostro lleno de pecas y el cuerpo cubierto de harapos, pero andrajosa y desgreñada,
irradia juventud y frescura. Si luego que hayan marchado y doblado la esquina buscáis el sitio por donde salieron, veréis que las tablas desclavadas ceden a la presión de la mano y que por el hueco que dejan se puede pasar al solar. El terreno del solar no es llano. Tiene en él el ángulo que forman dos casas, una hondonada profunda. Al entrar se ve primero un camino entre montones de cascotes y de piedras que se dirige hacia la hondonada. En esta hay una casa, si es que así puede llamarse a un cobertizo hecho de palos, al cual sirve de techo una puerta metálica, de esas de cerrar los escaparates de las tiendas, rota, oxidada y sujeta por varios pedruscos. La casucha no tiene más que un cuarto. En este, junto a la ventana, hay un hornillo, y sobre la ceniza blanca unos cuantos carbones que hacen hervir con un gluglú suave un puchero de barro. A veces un chorro de vapor levanta tímidamente la tapadera y deja un vaho apetitoso en el cuarto. Os digo que es apetitoso el olor que deja al hervir el puchero de barro. El otro día, a las 5 de la mañana, espié la salida de la vieja y la niña. Salieron. La vieja se detuvo en la esquina, escarbó en un montón de basura, recogió unos papeles y unos trapos, los metió en el saco y ella y la niña siguieron su camino. Se detenían a cada paso, removiendo y escarbando los montones de basura. ¡Qué deporte del trapero, eh! Cada montón de basura es un enigma. Dentro de él, cuántas cosas no hay. Cartas de amor, letras de comerciantes, rizos de mujeres hermosas, periódicos revolucionarios, periódicos neos, artículos sensacionales, restos, sobre todo, de la tontería humana. La vieja y la niña recorrieron todas las calles de los alrededores cazando el papel, la bota vieja y el pedazo de trapo. Luego atravesaron la Plaza Mayor y siguieron por la calle de Toledo, que estaba triste y oscura. Entraron en el Cafetín del Rastro, sitio notable por albergar lo más florido de los golfos madrileños. Casi todas las mesas estaban ocupadas en aquella hora por mendigos que dormían con la cabeza apoyada en los brazos. El aire, lleno de humo de tabaco y de aceite frito, era irrespirable. La vieja y la niña tomaron por 10 céntimos cada una café con aguardiente. Salieron del cafetín. Una aurora de invierno se presentaba con colores sombríos en el cielo. El piso bajaba por entre las dos filas de casas de la ribera de curtidores. Luego se veía un montón confuso de cosas negras constituido por las barracas del Rastro y de las Américas. Más lejos, ondulaba la línea oscura del campo bajo el cielo plomizo de una mañana de invierno. Bajaron la cuesta y atravesaron la ronda. Allá la vieja habló con los vendedores ambulantes, discutió con ellos con frases pintorescas, recargadas de adornos de más o menos gusto, y cuando hubo cerrado sus tratos volvió hacia Madrid. Eran las 7. Las calles vecinas estaban intransitables. Se cruzaban obreros, criadas, mozos de café, repartidores. La vieja compró un pan grande en la calle de la Ruda, a mitad de precio. Se lo dio a la niña, que lo guardó en la cesta, y las dos se dirigieron hacia su calle. Empujaron las tablas de la empalizada y entraron rápidamente en el solar, quizá felices, quizá satisfechas por tener un hogar pobre y miserable, y un puchero en la hornilla que hervía con un gluglú suave, dejando un vaho apetitoso en el cuarto. La Sima, por Pío Baroja. El paraje era severo, de adusta severidad. En el término del horizonte, bajo el cielo inflamado por nubes rojas, fundidas por los últimos rayos del sol, se extendía la cadena de montañas de la sierra como una muralla azulado plomiza, coronado en la cumbre por ingentes pedruscos y veteada más abajo por blancas estrías de nieve. El pastor y su nieto apacentaban su rebaño de cabras en el monte, en la cima del alto de las Pedrizas, donde se yergue como gigante centinela de granito el pico de la Corneja. El pastor llevaba anguarina de paño amarillento sobre los hombros, zahones de cuero en las rodillas, una montera de piel de cabra en la cabeza y en la mano negruzca, como la garra de un águila, sostenía un cayado blanco de espino silvestre. Era hombre tosco y primitivo. Sus mejillas, rugosas como la corteza de una vieja encina, estaban en parte cubiertas por la barba naciente no afeitada en varios días, blanquecina y sucia.
El zagal, rubicundo y pecoso, correteaba seguido del mastín. Hacía zumbar la onda, trazando círculos vertiginosos por encima de su cabeza, y contestaba alegre a las voces lejanas de los pastores y de los vaqueros con un grito estridente, como un relincho, terminando en una nota clara, larga argentina, carcajada burlona, repetida varias veces por el eco de las montañas. El pastor y su nieto veían desde la cumbre del monte laderas y colinas sin árboles, prados yermos con manchas negras, redondas de los matorrales de retama y macizos violetas y morados de los tomillos y de los cantuesos en flor. En la hondonada del monte, junto al lecho de una torrentera llena de hojas secas, crecían arbolillos de follaje verde negruzco y matas de brezo, de carrascas y de roble bajo. Comenzaba a anochecer, corría ligera brisa. El sol iba ocultándose tras de las crestas de la montaña. Sierpes y dragones rojizos nadaban por los mares de azul nacarado del cielo, y al retirarse el sol, las nubes blanqueaban y perdían sus colores, y las sierpes y los dragones se convertían en inmensos cocodrilos y gigantescos cetáceos. Los montes se arrugaban ante la vista, y los valles y las hondonadas parecían ensancharse y agrandarse a la luz del crepúsculo. Se oía a lo lejos el ruido de los cencerros de las vacas que pasaban por la cañada, y el ladrido de los perros, el ulular del aire, y todos esos rumores unidos a los murmullos indefinibles del campo, resonaban en la inmensa desolación del paraje como voces misteriosas, nacidas de la soledad y del silencio. Volvamos, muchacho, dijo el pastor. El sol se esconde. El zagal corrió presuroso de un lado a otro, agitó sus brazos, enarboló su cayado, golpeó el suelo, dio gritos y arrojó piedras, hasta que fue reuniendo las cabras en una rinconada del monte. El viejo las puso en orden. Un macho cabrío, con un gran cencerro en el cuello, se adelantó como guía, y el rebaño comenzó a bajar hacia el llano. Al destacarse el tropel de cabras sobre la hierba, parecía oleada negruzca surcando un mar verdoso. Resonaba igual, acompasado, el alegre campanilleo de las esquilas. ¿Has visto, zagal, si el macho cabrío de tía Remedios va en el rebaño? Preguntó el pastor. Lo vide, abuelo, repuso el muchacho. Hay que tener ojo con ese animal, porque malos demonios me lleven si no le tengo malquierencia a esa bestia. ¿Y eso? ¿Por qué vos pasa, abuelo? ¿No sabes que la tía Remedios tiene fama de bruja en todo el lugar? ¿Y eso será verdad, abuelo? Así lo ha dicho el sacristán, la otra vegada que estuve en el lugar. Añaden que ahoja a las personas y a las bestias y que da bebedizos. Diz que la veyeron por los aires entre bandas de culebros. El pastor siguió contando lo que de la vieja decían en la aldea, y de este modo, departiendo con su nieto, bajaron ambos por el monte de la senda a la vereda, de la vereda al camino, hasta detenerse junto a la puerta de un cercado. Veíase desde aquí hacia abajo la gran hondonada del valle. A lo lejos brillaba la cinta de plata del río. Junto a ella adivinábase la aldea envuelta en neblinas, y a poca distancia, sobre la falda de una montaña, se destacaban las ruinas del antiguo castillo de los señores del pueblo. —Abre el zarzo, muchacho —gritó el pastor al zagal. Este retiró los palos de la talanquera, y las cabras comenzaron a pasar por la puerta del cercado, estrujándose unas con otras. Asustóse en esto uno de los animales, y apartándose del camino echó a correr monte abajo velozmente. —¡Corre! ¡Corre tras él, muchacho! —gritó el viejo, y luego azuzó al mastín para que persiguiera al animal huido. —Anda, lobo, ves a buscallo. El mastín lanzó un ladrido sordo y partió como una flecha. —Anda, alcánzale —siguió gritando el pastor—. ¡Anda ahí! El macho cabrío saltaba de piedra en piedra como una pelota de goma. A veces se volvía a mirar para atrás, alto, erguido, con sus lanas negras y su gran perilla diabólica. Se escondía entre los matorrales de zarza y de retama. Iba haciendo cabriolas y dando saltos. El perro iba tras él. Ganaba terreno con dificultad. El zagal seguía a los dos, comprendiendo que la persecución había de concluir pronto, pues la parte abrupta del monte terminaba a poca distancia, en un descampado en cuesta. Al llegar allí,
Vio el zagal al macho cabrío que corría desesperadamente perseguido por el perro. Luego le vio acercarse sobre un montón de rocas y desaparecer entre ellas. Había cerca de las rocas una cueva que, según algunos, era muy profunda, y sospechando que el animal se habría caído allí, el muchacho se asomó a mirar por la boca de la caverna. Sobre un rellano de la pared de ésta, cubierto de matas, estaba el macho cabrío. El zagal intentó agarrarle por un cuerno, tendiéndose de bruces al borde de la cavidad, pero viendo lo imposible del intento, volvió al lugar donde se hallaba el pastor y le contó lo sucedido. Maldita bestia, murmuró el viejo. Ahora volveremos, zagal. Habemos primero de meter el rebaño en el redil. Encerraron entre los dos las cabras, y después de hecho esto, el pastor y su nieto bajaron hacia el descampado y se acercaron al borde de la sima. El chivo seguía en pie sobre las matas. El perro le ladraba desde fuera sordamente. Dadme vos la mano, abuelo. Yo me abajaré, dijo el zagal. Cuidado, muchacho. Tengo gran miedo de que te vayas a caer. Descuidad vos, abuelo. El zagal apartó las maleces de la boca de la cueva. Se sentó a la orilla. Dio a pulso una vuelta hasta sostenerse con las manos en el borde mismo de la oquedad y resbaló con los pies por la pared de la misma hasta afianzarlos en uno de los tajos salientes de su entrada. Empujó el cuerno de la bestia con una mano y tiró de él. El animal, al verse agarrado, dio tan tremenda sacudida hacia atrás que perdió sus pies. Cayó en su caída. Arrastró al muchacho hacia el fondo del abismo. No se oyó ni un grito, ni una queja, ni el rumor más leve. El viejo se asomó a la boca de la caverna. ¡Zagal! ¡Zagal! Gritó con desesperación. Nada. No se oía nada. ¡Zagal! ¡Zagal! Parecía oírse mezclado con el murmullo del viento un balido doloroso que subía desde el fondo de la caverna. Loco, trastornado durante algunos instantes, el pastor vacilaba en tomar una resolución. Luego se le ocurrió pedir socorro a los demás cabreros y echó a correr hacia el castillo. Este parecía hallarse a un paso, pero estaba a media hora de camino, aún marchando a campo traviesa. Era un castillo ojival derruido. Se levantaba sobre el descampado de un monte. La penumbra ocultaba su devastación y su ruina, y en el ambiente del crepúsculo parecía erguirse y tomar proporciones fantásticas. El viejo caminaba jadeante. Iba avanzando la noche. El cielo se llenaba de estrellas. Un lucero brillaba con su luz de plata por encima de un monte, dulce y soñadora pupila que contempla el valle. El viejo, al llegar junto al castillo, subió a él por una estrecha calzada, atravesó la derruida escarpa y por la gótica puerta entró en un patio lleno de escombros, formado por 4 paredones agrietados, únicos restos de la antigua mansión señorial. En el hueco de la escalera de la torre, dentro de un cobertizo hecho con estacas y paja, se veían a la luz de un candil humeante 10 o 12 hombres, rústicos pastores y cabreros agrupados en derredor de unos cuantos tizones encendidos. El viejo, balbuceando, les contó lo que había pasado. Levantáronse los hombres. Cogió uno de ellos una soga del suelo y salieron del castillo. Dirigidos por el viejo, fueron camino del desamparado, en donde se hallaba la cueva. La coincidencia de ser el macho cabrío de la vieja hechicera, el que había arrastrado al zagal al fondo de la cueva, tomaba en la imaginación de los cabreros grandes y extrañas proporciones. ¿Y si esa bestia fuera el demonio? Dijo uno. Bien podría ser, repuso otro. Todos se miraron espantados. Se había levantado la luna. Densas nubes negras, como rebaños de seres monstruosos, corrían por el cielo. Oíase alborotado rumor de esquilas. Brillaban en la lejanía las hogueras de los pastores. Llegaron al descampado y fueron acercándose a la cima con el corazón palpitante. Encendió uno de ellos un brazado de ramas secas y lo asomó a la boca de la caverna. El fuego iluminó las paredes erizadas de tajos y de pedruscos. Una nube de murciélagos despavoridos se levantó y comenzó a revolotear en el aire. ¿Quién abaja? Preguntó el pastor con voz apagada. Todos vacilaron, hasta que uno de los mozos indicó que bajaría él, ya que nadie se prestaba. Se ató la soga por la cintura. Le dieron una antorcha encendida de ramas de abeto que cogió en una mano. Se acercó a la cima y desapareció en ella.
Los de arriba fueron bajándole poco a poco. La caverna debía ser muy honda, porque se largaba cuerda sin que el mozo diera señal de haber llegado. De repente la cuerda se agitó bruscamente. Oyéronse gritos en el fondo del agujero. Comenzaron los de arriba a tirar de la soga y subieron al mozo más muerto que vivo. La antorcha en su mano estaba apagada. ¿Qué viste? ¿Qué viste? Le preguntaron todos. Vide al diablo, todo vermello, todo vermello. El terror de éste se comunicó a los demás cabreros. No abaja nadie, murmuró desolado el pastor. Vais a dejar morir al pobre zagal. Ved, abuelo, que esta es una cueva del demonio, dijo uno. Abajad vos, si queréis. El viejo se ató, decidido, la cuerda a la cintura y se acercó al borde del negro agujero. Oyóse en aquel momento un murmullo vago y lejano, como la voz de un ser sobrenatural. Las piernas del viejo vacilaron. No me atrevo. Yo tampoco me atrevo, dijo, y comenzó a sollozar amargamente. Los cabreros silenciosos miraban sombríos al viejo. Al paso de los rebaños hacia la aldea, los pastores que los guardaban acercábanse al grupo formado alrededor de la sima. Rezaban en silencio, se persignaban varias veces y seguían su camino hacia el pueblo. Se habían reunido junto a los pastores mujeres y hombres que cuchicheaban comentando el suceso. Llenos todos de curiosidad, miraban la boca negra de la caverna y absortos oían el murmullo que escapaba de ella, vago, lejano y misterioso. Iba entrando la noche. La gente permanecía allí, presa aún de la mayor curiosidad. Oyóse de pronto el sonido de una campanilla y la gente se dirigió hacia un lugar alto para ver lo que era. Vieron al cura del pueblo que ascendía por el monte acompañado del sacristán, a la luz de un farol que llevaba este último. Un cabrero les había encontrado en el camino y les contó lo que pasaba. Al ver el viático, los hombres y las mujeres encendieron antorchas y se arrodillaron todos. A la luz sangrienta de las teas se vio al sacerdote acercarse hacia el abismo. El viejo pastor lloraba con un hipo convulsivo. Con la cabeza inclinada hacia el pecho, el cura empezó a rezar el oficio de difuntos. Contestábanle murmurando a coro hombres y mujeres una triste salmodia. Chisporroteaban y crepitaban las teas humeantes, y a veces, en un momento de silencio, se oía el quejido misterioso que escapaba de la cueva vago y lejano. Concluidas las oraciones, el cura se retiró, y tras él las mujeres y los hombres, que iban sosteniendo al viejo para alejarle de aquel lugar maldito. Y en 3 días y 3 noches se oyeron lamentos y quejidos, vagos, lejanos y misteriosos, que salían del fondo de la sima. Caídos, por Pío Baroja. La escena en el Café del Gallo de la Plaza Mayor, junto al balcón que da a la calle de Cuchilleros. Ramón Peris, junto a una mesa, toma un vaso de café. Es un hombre de 30 años, flaco, de pelo rojo y barba larga del mismo color. Llevaba un sombrero destrozado en la cabeza y un enorme pañuelo en el cuello. Todas las veces que se abre la puerta del café, mira hacia allá, hasta que entra una moza alta, morena, llena de garbo, que se acerca a él y le dice: «Hola». Ramón: «Hola, Trini, siéntate, por fin has venido». Trini: «Chico, no pude antes», sentándose. «Llegó mi hermano del cuartel». Ramón: «¿Tu hermano? ¿Y qué dice ese golfo?» Trini: «Golfo, eso tú, el marqués sin domicilio». Ramón: «Habrá ido a pediros dinero, como si lo viera». El mozo: «¿Café?» Trini: «Sí, café». A Ramón: «¿Y qué? Que nos ha pedido dinero, ¿y qué? No parece sino que te lo pide a ti». Ramón: «Sería igual. Aunque tuviera, no le daría un cuarto». Trini: «Roñoso». Ramón: «Y vosotros le habréis dado dinero. ¡Qué primaveras!». Trini: «¿Y bien? ¿Te importa algo?» Ramón: «¿A mí? Tu dinero es y tú lo ganas con tu honrado trabajo». Trini: «Asaúra. A mí tus guasas, ya sabes. Cero. ¿Te ríes?» Ramón: «Me haces gracia». Trini: «Pues a mí tú, ninguna». Ramón:
lo cual no me importa ni esto. Trini, si fuera esa golfa de la Petrilla, te importaría más. Chico, tú enamorado, tiene gracia. Verdad es que ni ella ni su marido ni tú tenéis tanto así de vergüenza. Ramón, gracias. Trini, valiente gentuza reunís en esa casa. Ramón, solo faltabas tú allá para que estuviera el cuadro completo. Trini, Jesús, qué asco. Ni que fuera una... Ramón, ¿qué? Trini, que yo, aunque soy una mujer, así, si hubiese tenido la suerte de esa tía de casarme, no le engañaría a un hombre ni por un golfillo como tú, ni por otro que valiera más que tú. Ramón, ¿por qué no te has casado entonces? Trini, ¿por qué? ¿A ti qué te importa? Ramón, nada, pero te quejas. Como se casó tu hermana, la Inés, podías tú también. Trini, sí, pero la Inés se casó cuando padre trabajaba en el taller y había dinero en casa, y luego se quedó enfermo. ¿Y qué? Ni agua. La Milagros y yo empezamos de modelos en los talleres, y como los pintores sois unos sinvergüenzas. Ramón, ¿no tenías un novio? Trini, mira, no me hables de esas cosas. Madre mía es. Pero algunas veces me han dado ganas de retorcerle el pescuezo por la mala obra que me hizo. Ramón, anda, deja ya eso, que te pones muy fea. Trini, tanto da. Para como vive una, lo mismo daría morirse. Pausa. Ramón, oye, Trini, vamos a dar una vuelta. Hace una tarde pistonuda. Trini, ale, vamos. Se levantan de la mesa. Ramón, espera. Al mozo. Ahí va una peseta. Por lo bajo. La última. Trini, con que la Petrilla te ha puesto al fresco. Ramón, ¿qué quieres? Ahora has arreglado con un gomoso. Trini, ¿y de ese empleo que buscabas, qué? Ramón, chica, del empleo, nada. Trini, ¿qué vas a hacer? Ramón, me voy a mi tierra, a la casa de mi tío Sento, en Burjasot. Casa. Es una cueva. ¿Tú no has oído hablar de las coves de Burjasot? Trini, qué lástima. Tú hubieras sido un gran pintor. Ramón, con sonrisa dolorosa. Bah, ¿tú qué sabes? Trini, oye, ¿qué hiciste de aquella tela? Estaba yo con un corazón en la mano, sonriendo. Ramón, la quemé. Aquella figura es la mejor que me ha salido. No podía hacer otra cosa que resultase a su lado. Me quisieron comprar el cuadro sin concluir y dije no. ¿Qué demonio? Lo quemo. En el estudio le pegué fuego. Ya no pienso coger los pinceles. Trini, ¿a dónde vamos? Ramón, donde quieras. Trini, tomaremos el tranvía. Ramón, te advierto que no tengo una perra. Trini, no importa. Anda, sube. Ramón entra de mala gana en el tranvía. Saca del bolsillo de la chaqueta dos o tres papeles de fumar grasientos. Estira uno y va sacando motas de tabaco de todos los bolsillos hasta que reúne bastantes para liar un cigarro. Trini, mirando a Ramón. Oye, Di, ¿por qué eres tan desaborío? Ramón. ¿Yo? Pues ¿qué he hecho? Trini. No tienes ni una mota de tabaco y te crees rebajado por pedirme a mí un real para una cajetilla. Ramón. No, sí tengo. Trini. Mentira. Ramón. Era para aprovechar. Trini. ¡Qué gilí! Si tú nunca has aprovechado nada, calamidad. Al conductor. Pare usted. A Ramón. Anda, te voy a comprar cigarrillos Susinis, ¿sabes? Y vamos a ir los dos a los viveros a merendar. Tira esa colilla, mendigo. Tengo 3 duros que hay que pulirlos esta tarde. Ramón. No seas bestia, Trini, y guarda esos cuartos. Trini. No me da la gana. ¡Ea! ¿No gastaste cuando tenías tu dinero conmigo? Aquí hay un coche. Anda dentro. Al cochero. ¡A la bombilla! ¡Arrea! Ramón, en el coche. Es lástima. Si no estuviéramos los dos caídos, ¿eh? Seríamos buena gente. Trini. Cállate. No hables de cosas tristes. Cantando.
Tengo una bicicleta que costó 2000 pesetas y que corre más que el tren. Las coles del cementerio, de Pío Baroja. A la salida del pueblo y colocada a la izquierda de la carretera se veía la casa, una casa antigua de un piso, en cuyas paredes, ennegrecidas por la humedad, se destacaban majestuosamente varias letras negras que formaban este rótulo: Despao de vinos de Blasido. El artista que lo escribió, no contento con la elegante postura en que colocó a cada letra, había querido excederse, y sobre el dintel de la ancha puerta pintó un gallo de largas y levantadas plumas, apoyado en sus dos patas sobre un corazón herido y atravesado por una traidora flecha. Misterio jeroglífico, cuya significación no hemos podido averiguar. El zaguán espacioso de la casa estaba estrechado por barricas puestas a los lados, que dejaban en medio un estrecho pasadizo. Venía después la tienda, que además de taberna era chocolatería, estanco, papelería y algunas cosas más. En la parte de atrás de la casa había varias mesas bajo un emparrado, y allí se reunían los adoradores de Baco los domingos por la tarde, a beber, a jugar, a los bolos, y los que rendían culto a Venus, a mitigar sus ardores con la refrescante zarza. Justa, la tabernera, hubiera hecho su negocio a no tener un marido perezoso, derrochador y gandul, que además de tratarse íntimamente con todos los espíritus más o menos puros que ella despachaba en el mostrador, tenía una virtud prolífica de caballo padre. «A rayo hablas sido», le decían sus amigos. «¿Qué? ¿Otra vez tu mujer así? No sé cómo demonios te las arreglas». «Año, ¿qué queréis?», replicaba él. «Las mujeres son como las cerdas, y la mía, con olerlo, ¿eh? Con que deje los calzoncillos en el hierro de la cama ya está empreñada. Hay buena tierra, buena semilla, buen tempero». «Borracho, cerdo», gritaba la mujer cuando le oía. «Más te valiera trabajar». «Trabajar, año, trabajar. ¿Qué ocurrencias tienen estas mujeres?». Un día de enero, Blasido, que iba borracho, se cayó al río, y aunque los amigos le sacaron a tiempo para que no se ahogara, cuando llegó a casa tuvo que acostarse temblando con los escalofríos. Tenía una pulmonía doble. Mientras estuvo enfermo, cantó todos los hocicos que sabía, hasta que una mañana que estaba el tamborilero en la taberna gritó: «Chomín, ¿quieres traer el pito y el tamboril?». «Bueno». Chomín trajo el pito y el tamboril porque estimaba a Blasido. «¿Qué toco?». «El aurrescu», dijo Blasido, «pero la mitad del redoble». Blasido se volvió y añadió: «El final, Chomín, el final, que esto se va». Y Blasido volvió la cabeza hacia la pared y se murió. Al día siguiente, Pachi, el sepulturero, cavó para su amigo una magnífica y cómoda fosa de 3 pies de profundidad. Justa la tabernera, que estaba embarazada, siguió bregando con sus 7 chiquillos y su taberna dirigida por los consejos de los amigos del marido. De estos el más adicto era Pachizurra, o Pachi Infierno, como le llamaban otros. Pachi era un hombre que hubiera parecido alto, a no ser tan grueso. Era cuadrado, visto por detrás, redondo por delante y monstruosamente tripudo de perfil. Su cara, cuidadosamente afeitada, tenía un tono entre rojo y violáceo. Sus ojos, pequeños y alegres, estaban circundados por rebordes carnosos. Su nariz no era griega, hay que confesarlo, pero si no hubiera sido tan grande, tan ancha y tan colorada, hubiera parecido hermosa. Su boca no tenía dientes, pero hasta sus enemigos no podían menos de declarar que sus labios se entreabrían con sonrisas suntuosas, y que su boina, ancha como un plato, siempre encasquetada en la cabeza, era de un gusto exquisito. Las malas lenguas, los eternos zoilos, decían que Pachi había tenido una juventud borrascosa. ¿Quién adivinaba que sus manos, ayudadas por un modesto trabuco, desvalijaron a los caminantes allá por La Rioja cuando se estaba construyendo la línea férrea del norte? Otros veían en él un presidiario escapado, otros un marinero de un barco pirata, y no faltaba quien, de deducción en deducción, suponía que Pache había pedido su plaza de sepulturero para sacar las mantecas a los niños muertos.
Pero todas estas suposiciones, tenemos que consignar, en honor de la verdad, no eran ciertas. Pachi, al volver a su pueblo, tras de largas expediciones por América, se encontró con que en sus tierras, en unas heredades que tenía en la falda del monte, habían hecho el cementerio. En la aldea se había dicho que Pachi había muerto. El ayuntamiento, viendo que reclamaba lo suyo, le quiso comprar las tierras, pero Pachi no admitió las ofertas que le hicieron y propuso ceder sus heredades a condición de que le dieran el cargo de enterrador y le dejasen hacer en un ángulo de las tapias del Campo Santo una casuca para vivir con su boina y su pipa. Se aceptaron sus proposiciones, y Pachi construyó su casita y fue a vivir a ella y a cuidar del cementerio. Y ciertamente no debieron sentir los muertos que Pachi se encargara de sus sepulturas, pues las adornaba con plantas olorosas y hermosas flores. A pesar de estos cuidados que se tomaba el buen Pachi, la gente del pueblo le miraba como a un réprobo. Todo porque algunos domingos se le olvidaba oír misa, y porque cuando oía elogiar al vicario del pueblo, decía, guiñando los ojos, es Laguna Laguna, que en vascuence quiere decir, te conozco, amigo. Con lo cual suponían malévolamente los del pueblo que Pachi hacía alusión a una historia falsa, aunque tenía sus visos de verdadera, en la cual historia se aseguraba que el vicario había tenido 2 o 3 hijos en una aldea próxima. Era tal el terror que inspiraba Pachi, que las madres para asustar a los niños les decían, si no callas, Matitia, va a venir Pachi infierno y te llevará con él. La aristocracia del pueblo trataba a Pachi con desprecio, y el boticario, que se las echaba de ingenioso, creía burlarse de él. Pachi y el médico joven simpatizaban. Cuando este último iba a practicar alguna autopsia, el enterrador era su ayudante, y si algún curioso se acercaba a la mesa de disección y hacía demostraciones de horror o de repugnancia, Pachi guiñaba los ojos mirando al médico como diciéndole, estos se asustan porque no están en el secreto. Pachi se preocupaba poco de lo que decían de él. Le bastaba con ser el oráculo de la taberna de Justa. Su auditorio lo formaban el peón caminero, el único liberal del pueblo, el juez suplente, que cuando no suplía a nadie fabricaba alpargatas, don Ramón, el antiguo maestro de escuela, que se llevaba la cena y una botella de vino a la taberna, el tamborilero, el empleado de la alhóndiga y algunos más. La palabra de Pachi les atraía. Cuando, después de haber hablado de los fuegos fatuos, decía, a nadie le puede asustar eso, es cosa eléctrica. Todos los oyentes se miraban unos a otros para ver si sus compañeros habían vislumbrado la profundidad de aquella frase. Pachi tenía frases. No todos los grandes hombres las tienen, y pronunciaba aforismos dignos de Hipócrates. Su filosofía hallábase encerrada en estas palabras. Los hombres son como las hierbas, nacen porque sí. Hay hierbas de flor encarnada y otras de flor amarilla, como hay hombres buenos y hombres malos, pero el que ha de ser borracho lo es. Mojaba los labios en el agua y, como asustado de su fortaleza, se bebía un gran trago de aguardiente, porque el sepulturero mandaba poner en una copita pequeña el agua y en un vaso grande el aguardiente. Pura broma. En la réplica, Pachi era una fuerza. Un día un minero joven y rico, que se las echaba de Tenorio, contaba sus conquistas. En el caserío de Olozábal, decía, tengo un hijo. En el de Zubiaurre, otro. En el Gatselu, otro. Más te valía a ti también, le replicó Pachi filosóficamente, que los hijos de tu mujer fueran tuyos. Cuando Pachi contaba sus aventuras de América, mientras calentaba con el humo de la pipa su nariz enrojecida, se acompañaban sus palabras con un coro de exclamaciones y carcajadas. Las aventuras de Pachi en América eran interesantísimas. Había sido jugador, comerciante, ganadero, soldado y una porción de cosas más. De soldado había tenido que achicharrar vivos a unos cuantos indios, pero donde Pachi estaba verdaderamente sugestivo era al contar sus aventuras amorosas con negras, zambas, mulatas y amarillas. Podía decir sin exageración que su amor había recorrido toda la escala cromática de las mujeres. Como la tabernera tenía el genio tan vivo, a los 2 días de dar a luz al octavo hijo se levantó de la cama y trajinó como si tal cosa.
pero a la noche tuvo que volver a la cama, con unas calenturas que resultaron ser fiebres puerperales, que le llevaron al cementerio. La tabernera estaba muy atrasada en las cuentas. Se vendió la taberna, y los 8 chiquillos quedaron en la calle. Hay que hacer algo por esos niños, dijo el alcalde, que para que no se le notara la pronunciación vascongada, hablaba casi en andaluz. Por esos niños hay que hacer algo, murmuró el vicario con voz suavísima, elevando los ojos al cielo. Nada, nada. Hay que hacer algo por esos niños, dijo resueltamente el farmacéutico. La infancia, la caridad, añadió el secretario del ayuntamiento, y pasaron los días y pasaron las semanas. La chica mayor había ido a servir a casa del cartero, en donde estaba satisfecha, y el niño de pecho lo tenían criando de mala gana la mujer del herrador. Los otros 6, Chomín, Shanti, Martinacho, José, Maru y Gaspar, corrían descalzos por la carretera pidiendo limosna. Un día por la mañana, el enterrador vino al pueblo con un carrito, subió en él a los 6 chiquitines, tomó al niño de pecho en sus brazos, para quien compró, al pasar por la botica, un biberón y se los llevó a todos a su casita del cementerio. Farsante, dijo el alcalde. Imbécil, murmuró el farmacéutico. El vicario elevó púdicamente los ojos apartándolos de tanta miseria. Los abandonará, pronosticó el secretario. Pachi no los ha abandonado y va sacándolos adelante, y como tiene muchas bocas que llenar, ha dejado su aguardiente, pero está llenando de hortalizas el camposanto de un modo lamentable. Y como ahora hay mercado en el pueblo, Pachi encarga a un amigo suyo, que tiene el caserío cerca del camposanto, la venta de sus coles y de sus alcachofas en la plaza. Las coles del amigo de Pachi, que son las del cementerio, tienen fama de sabrosas y de muy buen gusto en el mercado del pueblo. Lo que no saben los que las compran es que están alimentándose tranquilamente con la sustancia de sus abuelos.